Hola amigos, bienvenidos al canal de Rancho 5 Talentos Angus. Hoy continuamos con nuestro nuevo formato de podcast entre ranchos y ganado en colaboración con Boss Sires. Y en este podcast vamos a introducirles a un nuevo amigo, Enrique Guerrero, del área de Chihuahua. Voy a introducir, Enrique, bienvenido al podcast de Rancho 5 Talentos entre ranchos y ganado. Jessy, un gusto, gracias por la invitación. Creo que es un orgullo para nosotros participar y aportar por lo que hemos aprendido en esta excelente labor de la ganadería regenerativa y de hacer las cosas diferente. Así es. Y pues nuestros caminos han cruzado en el manejo regenerativo y ahora estamos colaborando juntos en Boss Sires. Y pues gracias por aceptar la invitación y poder comunicar con otros sobre la nueva colaboración de Boss Sires. Pero me gustaría empezar con su historia personal, Enrique. ¿Cómo fue sus inicios en la ganadería? Bueno, mira, yo vengo de una familia de ganaderos. Mi padre fue ganadero. Teníamos un rancho en el desierto chihuahuense, que es un desierto muy amplio que abarca Chihuahua, Coahuila, Texas y Nuevo México. Ahí teníamos un rancho de 22,000 hectáreas. Somos 4 hermanos y de los 4 hermanos yo fui el que me apasionó la ganadería, así es que mi padre al ver que desde muy pequeño me interesaba, pues me empezó a dar muchas tareas, mientras a mis hermanos no les exigía nada, ¿verdad? Entonces, al principio, cuando estaba yo pequeño, decía, ¿cómo es duro mi padre? A mí sí me da tareas, me trae desde muy chico, trabajando y haciendo responsabilidades grandes, pero pues no me daba cuenta en ese momento que me estaba forjando, ¿verdad? Que me estaba formando como ganadero, lo cual ahora agradezco mucho, porque desde muy pequeño nosotros vivimos en la ciudad de Chihuahua y el rancho está a 2 horas de la ciudad. Entonces viajaba yo todas las vacaciones al rancho, allá vivía con las familias de los colaboradores. Ujú. Desde muy pequeño aprendimos muchas cosas. Yeah. ¿Y por qué cree que fue la diferencia que a usted le gustó y a sus hermanos no? O sea, ¿no Pues más gustos? creo yo que desde pequeño eso se quedas marcado, ¿verdad? Mis hermanos, pues sí les gustaba el rancho, pero ir de vacaciones no ponían mucha atención a muchas cosas. Y mi papá fue detectando, ¿verdad? De los 4, quién verdaderamente este, se interesaba, porque en esto de la ganadería es muy importante la sucesión, ¿verdad? Nos apasiona la ganadería, pero también tanto trabajo que se realiza, tanto esfuerzo para ir mejorando, tiene que haber en un futuro un sucesor, ¿verdad? Entonces él Yeah. veía en mí como el sucesor, el que va a seguir, ¿verdad? Cosa que pues hablaremos más adelante, pero no se está dando en la ganadería, por eso estamos perdiendo mucho interés, porque no se prepara a los sucesores, ¿verdad? Ujú. Pues mi padre, al ver que me interesé, que siempre cumplí como mis responsabilidades y sobre todo que me veía feliz, ¿verdad? No era como una obligación, sino era educarme en ese ambiente. Entonces me dijo, oye, ¿qué quieres estudiar? Yo le dije, hay una universidad en Oklahoma que se dedican a preparar una carrera llamada Farm and Ranch Management, muy Ujú. amplia. Entonces me fui a Northeastern Oklahoma A&M y ahí estudié mi carrera, la cual pues me fue muy bien porque
pues me apasionaba. Entonces en esa universidad veíamos clases durante la mañana y en la tarde era ir al rancho de la escuela a practicar lo que habíamos aprendido, ¿verdad? Si nos enseñaban, por decir, palpar en teoría, íbamos en la tarde a palpar. Entonces fue para mí una universidad que me ayudó mucho porque aprendí cosas nuevas en la cuestión de la genética. Sin embargo, después de cómo han cambiado los tiempos, mucho de lo que se aprendió ya se tiene que dejar, ¿verdad? Es obsoleto. La tecnología y muchas cosas cambian constantemente. Entonces creo yo que como cualquier negocio hay que estarnos actualizando y no quedarnos en el pasado, ¿verdad? Hay mucho que mejorar y hay que estarnos capacitando nosotros como nuestros colaboradores, ¿verdad? Es muy, muy importante la capacitación. El ganadero no quiere gastar lo hacemos todo y muchas veces eso sale caro. Entonces he aprendido mucho después de salir de la universidad que hay muchas formas de hacer ganadería de como se hacía antes y tiene que costarnos, tenemos que buscar esas capacitaciones, ¿verdad? Sí. Hay mucha información como estos podcasts que se hacen. Ya tuve el año pasado, 2 veces he estado en Working Cows Podcast. Ajá. En dos ocasiones me han entrevistado y pues ahí puedes ver que van más de 400 podcasts. No sé tú cuántos lleves, pero toda esa información sobre todo de nuestros errores, ¿verdad? Porque Sí. hay gente que platica los tiempos de las vacas gordas, como decimos, Ajá. pero aprende más la gente de lo que no hay que hacer, ¿verdad? De lo que definitivamente no hay que hacer. Sí. Y es de lo que vengo a hablarles, cómo Es ser que, rentables, sustentables, a través de todos estos nuevos métodos que están saliendo, ¿verdad? ya, es que es más fácil hablar de los triunfos que las tribulaciones, Enrique. Así es, todos queremos hablar de esas medallas que nos hemos ganado, pero las derrotas que nos duelen, ¿verdad? Y más que nos duelen en la bolsa, en la chequera, de esas no Ya, queremos hablar. Entonces, creo yo que es más importante decirles lo que no hay que hacer a lo que a esas medallas que vamos ganando durante la vida, ¿verdad? ya. No, Enrique, me lleva a buena pregunta. ¿Cuáles fueron algunos desafíos que enfrentó en sus primeros años como ganadero, regresándole a la universidad, queriendo aplicar lo que había aprendido en el rancho? ¿Qué fue uno de los desafíos más grandes? Bueno, lo primero que el más grande desafío fue cómo voy a aplicar lo que he aprendido en el rancho y cómo lo voy a transmitir a los demás, ¿verdad? Traía muy, muy buenas ideas, y sobre todo, el primer desafío era que nosotros nos dedicábamos a la compra de animales, repastearlos, llevarlos al rancho a crecerlos y exportarlos a Estados Unidos. Entonces el primer desafío era buscar pues una eficiencia operación, empezando por la compra, dónde iba a comprar, cómo atenderlos en el rancho, qué suplementos íbamos a utilizar. El desafío también empezó la crisis de los colaboradores, de los vaqueros, que les llamamos por acá. Entonces era entrenar la gente que me iba a ayudar y después lo más importante de los eslabones de la ganadería, el comercio, a quién
a quién le iba a vender, para que realmente quitarnos tanto intermediario. Entonces, pues, obviamente la vida te va enseñando, empiezas a comprar, compras muchos errores. En la compra de los becerros, pues, tú al vender te separan el chico, el mediano y el grande, ¿verdad? Y en aquellos años comprábamos parejo, ¿verdad? El ¿Era una chico, engorda, don Enrique? pues le llamábamos precondicionamiento, pero en pasto, ¿verdad? En el Ah, ok, rancho. sí. Entonces, ¿También tenían pie de cría o nomás eso, no, precondicionamiento? el pie de cría lo comencé ya en mi propio rancho, ¿verdad? Al pasar de los años, cambiaron mucho las cosas. Ya era difícil, tanto papeleo al comprar becerros, mucha competencia, y decidí cambiar a la cría, ¿verdad? Y cuando adquirimos un rancho, pues nos dimos una gran sorpresa, ¿verdad? De cómo, o sea, mi familia y yo heredamos un rancho familiar, y ahí es donde empieza la verdadera, porque no es lo mismo ser empleado de tu padre ¿verdad? Y estar soltero a cuando ya estás casado y tienes y decides vivir del rancho. Yo he andado en el negocio de la compraventa, de la engorda, de la exportación, del transporte de ganado, en todo, ¿verdad? Y Wow. dices, llega un momento que dices, ya quiero dedicarme nomás a estar en el rancho, al criadero, y te topas pues, con que primero que nada que no es rentable, ¿verdad? Que la ganadería ha estado en crisis los últimos 30 años. Realmente el ganadero está, al menos el norte, estamos acostumbrados a crear becerros a los 6 meses, desahijar y exportar, ¿verdad? Estamos vendiendo, como quien dice, el envase vacío, ¿sí? Entonces necesitamos cambiar todo, ¿verdad? Y yo divido esto en 3 áreas muy importantes, ¿verdad? Que es en el rancho el suelo. Cuando llego yo a mi rancho y hago un inventario, a una inspección de los suelos, de los potreros, me encuentro que estaba el rancho en un estado avanzado de certificación, muchas áreas ya desnudas, sin ninguna planta, por el pastoreo tradicional continuo, selectivo. Me encuentro con que en el mismo potrero había áreas de sobrepastoreo, todas las áreas cercanas al agua, un sobrepastoreo. Y en el mismo potrero también sobre descanso. Había áreas que el ganado no le interesaba ir hasta allá porque el agua le quedaba muy lejos, porque eran áreas con pedregosas, aunque hubiera mucho pasto, el ganado prefería morirse de hambre que ir hasta allá, Wow. con potreros muy grandes, ¿verdad? Entonces Ya. había que hacer algo. Después me encuentro con que ya no era lo mismo que yo viví en el rancho de mi padre. Ahí vivían familias de colaboradores. Ahí los hijos del caporal se preparaban para ser los sucesores del papá. Ajá. Ahí vivía la esposa, y me encuentro, después de llegar de la universidad y todo eso, que los ranchos están solos, están con el puro vaquero. Entonces, en pocas palabras, los ranchos empezaron, y estoy hablando a nivel de norte de México, centro, donde la mujer desapareció de los ranchos, llámese la esposa del
vaquero o la esposa del dueño, ¿verdad? Se fueron a las ciudades a educar a los hijos y eso afectó muchísimo los ranchos, ¿sí? Entonces se van esas familias a los pueblos, a las escuelas. ¿Y qué pasa? Que esos hijos de los vaqueros ya pierden el interés por los ranchos, ¿sí? Empiezan a obtener otros empleos. Entonces tenía que trabajar el suelo, tenía que trabajar de volver a tener colaboradores que les guste la ganadería, que les apasione, ¿verdad? Después algo muy importante después de cómo atraer los colaboradores. Y digo colaboradores porque yo tomé un curso, ¿sí?, que se llama Cómo ser socialmente responsable. Creo que es de tanto curso que he tomado en mi vida, es de lo más importante porque ahí te enseñan a verdaderamente ser buen patrón, ¿sí? A valorar a los colaboradores. Y te dicen, no son empleados, no son vaqueros, no son trabajadores, son colaboradores. Me cambiaron la palabra, por eso la menciono. Y repito, es de los mejores cursos que he tomado porque te enseñan a ser el buen patrón. Y el buen patrón no es aquel que paga los mejores sueldos necesariamente, ¿sí? Sino que ve a la persona como una persona digna, ¿verdad? Con dignidad, se trata de las personas con dignidad. Aprendimos de la justicia, ¿sí? Aprendimos de la solidaridad. Si un colaborador tiene un problema en su casa, hay que ser solidarios, ¿verdad? La justicia habla de que ellos también tienen derechos sobre todo a descanso, ¿verdad? En vacaciones, en Navidad, entonces debemos de aplicar la justicia. Y algo muy importante que no queremos hacer los rancheros es la subsidiariedad, una palabra que no conocía yo, que aprendí ahí. Y la subsidiariedad habla de que al colaborador lo tienes que entrenar, ¿sí? Quieres que haga cosas diferentes, entonces lo tienes que enseñar, entrenar, darle las herramientas necesarias, todo lo necesario para que él tenga éxito en lo que va a desempeñar. Entonces es una palabra que entendí. Queremos que hagan todo, pero si no tienen las herramientas, si no tienen la capacitación, el entrenamiento, ¿cómo queremos que nos den resultados, verdad? Sí. Y la solidaridad, algo muy importante, ¿verdad? Ser solidarios. Aprendí y esto está basado en la preparación que tenemos como seres humanos con el Dios, en el Dios que creemos, ¿verdad? Que Él nos enseña todos esos valores, ¿verdad? Así es. Que debemos aplicar primero que nada en nuestro negocio. Entonces, ahí, si una persona te das cuenta que está en las drogas, ¿verdad? Lo más fácil es correrlo. Es decir, sabes que te vas de aquí no queremos drogadictos, borrachos. Entonces aprendí que ahí existen las segundas oportunidades. Si tú a un colaborador lo mandas rehabilitar, ¿sí?, le das una segunda oportunidad, se va a convertir en tu mejor empleado. Esa persona se va a poner la camiseta por ti, por el rancho. ¿Por qué? Porque le salvaste la vida a él y a la familia, ¿sí? Entonces, obviamente, después le vas a hacer otro antidoping, ¿verdad? Lo vas a checar a ver cómo anda, pero no hacernos de la vista gorda y decir, ¿sabes qué? Pues te vas porque eres borracho, simplemente, ya no drogas. Entonces, si queremos hacer las cosas diferentes, necesitamos esa ayuda, ¿sí?
Otra cosa que aprendí en el rancho que debemos de comportarnos como empresarios. Estamos dirigiendo una empresa, un rancho es costoso lo que vale, ¿verdad? Entonces, como para no prepararnos y sentarnos también a hacer números, Ya. verdaderamente a, a pensar, a estar en un escritorio, no con el sombrero y las botas, sino que tal vez con el traje de empresario y la corbata, ¿verdad? Es Ajá. muy importante ver números. ¿Por qué? Porque ahí es donde va a entrar el éxito. Si yo digo, el vecino me vende un toro de 20,000 pesos, ¿verdad? Aquí lo tengo enseguida, pero en Estados Unidos oí de tal raza que está teniendo éxito y me va a costar no 20,000, me va a costar 100,000, pero voy a traer esa sangre aquí que me va a ayudar, ¿verdad? Ujú. Entonces, si no empezamos a hacer esos números de invertir en la genética, que ahorita vamos a hablar, pues vamos a seguir en lo mismo, ¿verdad? Y Sí. al ser empresario también volteas a ver a qué voy a hacer más adelante. Voy a seguir vendiendo el becerrito de 400 libras, de 180 kilos, o quiero convertirme en engordador, en darle más tiempo aquí y venderlo más pesado, Ujú. y buscar otros mercados, ¿verdad? Es muy importante buscar otros mercados cuando ya logramos tener colaboradores, tener pasto. Primero, antes que nada, antes de ser ganaderos, tenemos que convertirnos en agricultores, en trabajar la tierra para estas lluvias que ya son mucho menos sean eficientes, ¿verdad? Que Ya. cosecha de lluvia nos permita producir pasto. No le podemos echar la culpa a la lluvia como la, la culpan todos los ganaderos. Muchas veces nos llueve y la lluvia se va, la lluvia no infiltra, las plantas no germinan porque los terrenos, los suelos no están preparados. Entonces es muy necesario producir pasto. El pasto es más caro que lo que vale el ganado. Entonces, el producir pasto nos va a ayudar a ser rentables y sustentables, ¿verdad? Ya. Y don Enrique, ¿cuándo conoció usted el manejo regenerativo y cuándo empezó a implementar de lo que nos estás hablando ahorita? Mira, ¿Cómo yo conoció? al, al hacer un inventario de mis potreros, de los suelos, dije, si no hago las cosas diferentes, no voy a poder vivir de la ganadería. El rancho en aquel entonces podía 140 vacas si les dabas alimento de enero a junio. Entonces, no era nada rentable. Entonces, Ujú. yo ya era amigo de los holísticos y veía sus manejos holísticos, sus rotaciones, y dije, voy a investigar todos los métodos para ver qué voy a aplicar, qué voy a hacer diferente. Ujú. Si no cambio, voy a llegar al mismo destino. Entonces empecé a investigar muchos métodos que hay que ayudan hasta que encontré a Johan Sisman y a Jaime Elizondo. Ujú. Entonces, con un grupo de amigos, este, decidimos traer a estas dos personas a darnos un taller, un curso. Ujú. Y la gran fortuna que terminando el curso, donde dije, por aquí me voy a ir, lo que dicen es lo que más se me hace sentido común con lo que quiero hacer en el rancho. Que hay que aplicar mucho el sentido común, ¿verdad? Cada rancho tiene su propio librito y tal vez de un potrero a otro potrero las cosas tienen que manejarse diferente. Entonces hay que aplicar mucho el sentido común y fue lo que aprendí con Johan y Jaime Elizondo. Entonces, Ujú. al terminar el curso, les dije, los invito al rancho, vamos a ver el rancho. Y mi sorpresa fue que dijeron sí, en el 2014. Dijeron, vamos a tu rancho, vamos a ver cómo está todo. Y pues ahí vimos que el rancho tenía un gran potencial, ¿verdad?
nomás que pues había que hacer las cosas diferentes, completamente diferentes. Y Johan se convirtió en asesor, le hablaba a Zimbabue, África, y cada vez que le hablaba me contestaba y me guió, tuvimos muchos errores, nos pusimos a voltear a ver nomás al suelo, y las vacas empezaron a perder peso porque no sabíamos balancear y afinar el rumen, lo más importante en el pastoreo intensivo no selectivo, que si tú quieres que un ganado haga pastoreo no selectivo en altas densidades, muy importante ese rumen que siempre esté afinado, ¿verdad? Les digo, el rumen no afinado es como quererte comer una torta así de pan grande y que no puedas tomar agua, refresco mientras te come la torta. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a dejar la mitad o más porque simplemente no tienes con qué pasarla. Así es el rumen, ¿verdad? Necesitamos afinarlo para que las vacas quieran entrarle a esos pastos duros, y verdaderamente hagan el trabajo de comerse esos pastos que necesitan irse, necesitan aprovecharse, ¿verdad? ¿Qué cambio se implementó primero, Enrique? Estoy llegando a entender que empezó queriendo esforzar a las vacas, comer todos esos pastos, pero implementó el uso de cerca eléctrica o ¿qué métodos empezó primero? Bueno, lo primero que hicimos fue que necesitábamos un plan maestro del agua, ¿sí? Oh. Antes que los cercos eléctricos, dijimos, tenemos que invertir en agua. Todos los ranchos, hoy en día, si le preguntas a un ganadero, ¿harías lo mismo en esto del agua? No, no lo haría, ¿verdad? Y muchos dicen, ahora sí, buscaría asesoría para hacer las cosas bien. Entonces, los ranchos se tienen que convertir, a mí me encanta este término, en solares, ¿sí? Ranchos solares, ganado solar, ¿verdad? Que dependa de la energía solar y no de los combustibles fósiles. Entonces, ¿qué hicimos? Buscar un buen cerro, un buen área donde pudiéramos instalar un tanque de almacenamiento, una pila grande, ¿sí? Que le llamamos la pila maestra, y ahí almacenar el agua grande y que nos diera un flujo con una alta presión y dominara todo el rancho. Entonces, es lo primero que recomendamos. Si tú tienes buenos cerros en tu rancho donde puedas construir a medio río una pila, hazlo. Hay bombas que te van a fuerzas a ayudar a que llegue el agua arriba, pero cuando la tienes arriba ya es otro rancho, ¿verdad? Tu negocio empieza ahí en esa pila, ¿sí? En ese tanque de almacenamiento. Y Entonces, arriba para que lo suministres por gravedad, ¿verdad? exactamente, no hacer un gasto más en estar rebombeando usando boosters o no sé cómo le llaman. Pero esos rebombeos son los que nos quitan mucho tiempo, ¿verdad? Hay que enfocarnos en llenar esa pila allá arriba, ¿sí? Estoy hablando, obviamente habrá ranchos que definitivamente no tienen un cerro, ¿verdad? Pero creo yo que hay que buscar la manera porque ahí empieza el negocio. Y el agua pues la vas planeando. Hicimos un plan maestro a 6 años, ¿verdad? Fue empezar con lo que tienes en los mejores potreros. Mucha gente quisimos empezar en los peores potreros y aprendimos que no. Empiezas tu manejo recreativo, tus divisiones, donde tienes tus mejores potreros y que tienes ya agua. Ahí empiezas y los resultados son inmediatos. En el suelo no es como el manejo holístico, otros. No, aquí ves resultados después de las primeras lluvias. Inmediatamente el potrero, el cuadro que trabajaste,
se va a ver los resultados de nuevas plantas, de diversidad de plantas, de producción, en cuanto le llueve. Es increíble. ¿Verdad? Entonces, fue agua, después divisiones, un potrero grande lo dividimos en 2, después en 4, después en 8. Entre más puedas dividir tus potreros con un simple hilo, un simple alambre eléctrico, va a ser un éxito. Nosotros enseñamos a las vacas, fue un reto enseñarlas a que le tuvieran respeto a ese alambre. Cuando aprendieron, estábamos listos, ¿verdad? Entonces, aprendimos también a que pues, no hay el dinero suficiente para poner todas las divisiones, entonces íbamos haciendo divisiones poco a poco. Unos alambres los retirábamos y los cambiábamos a otro lugar, cosas que puedes hacer. Y donde estaba más difícil, buscamos la manera de que ya se quedaran fijos para siempre, ¿verdad? Entonces ahí empezamos a hacer mucho pasto, se vino increíble. Ahí tienen ustedes fotos del antes y después en el rancho, donde se regeneró, llegaron los venados, llegó la fauna, llegaron los guajolotes, los cóconos, las codornices, y después de 8 años estábamos listos para un segundo negocio, que era la cacería, obviamente responsablemente, ¿verdad? Cosechar animales adultos, que ese es otro negocio, ¿verdad? Genera también dinero al rancho. Exacto, nosotros pagamos a los colaboradores con el ingreso de los cóconos que vendemos y los venados. Entonces ya el rancho empieza a ser rentable y sustentable. Cuando produces pasto, ¿verdad? Te das cuenta que es como dinero en el banco. Nosotros buscamos, hacemos inventarios en septiembre y vimos que después de varios años de mucho esfuerzo y mucho trabajo, las cosas ya eran muy fáciles y teníamos reservas de pasto por si el siguiente año era seco, ¿verdad? Entonces, es como tener el dinero en el banco. Decíamos, esta área es nuestra reserva por si no llueve. Y nos pasó, aprendimos hasta el 22 y 23. Ahí tuvimos que acudir al banco, ¿verdad? A las reservas. Y fue increíble. A reservas de pasto. Reservas de pasto, exactamente. Fue increíble cómo los vecinos tuvieron que vender la mitad de ganado, empezar a comprar esas pacas de rastrojo de maíz, y empezar a carrear agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues fue muy duro el 22 y 23 años. Ahí estamos en el septiembre de 23 haciendo precisamente los inventarios de cada potrero, y nos dimos cuenta que no teníamos que vender absolutamente nada. Después vimos que el lugar más bonito del rancho era ese cerco con el vecino, ¿sí? Con el vecino, y ya cuando traes esta producción de pasto, exactamente ahí está, lo nombramos nuestro lugar favorito de septiembre. Ya cuando dejó de llover, que ya los pastos maduraron, veíamos que fueron 8 pulgadas, o sea, a nosotros nos caen de 16 a 20, entonces con 8 pulgadas producimos el pasto suficiente. Entonces, y el vecino de la derecha recibió la misma cantidad de agua, exactamente, de lluvia. Recibió la misma cantidad y tuvo que vender la mitad de su ganado. Tuvo que empezar a comprar pacas y hacer mucho trabajo. Ese vecino se acercó y nos dijo, ¿sabes qué? Necesito tu ayuda, o sea, tengo que hacer lo que estás haciendo tú, porque realmente yo no creía en eso y ahora lo estoy viendo. Entonces
Eso es lo que estamos llamados a hacer, a trabajar diferente los suelos, porque si no volteamos a ver qué es primero, o sea, el ganadero siempre quiere tener el rancho lleno de vacas, pero nunca piensa en producir pasto, porque así era antes, eran años seguros de lluvia y el pastoreo selectivo se podía. Entonces, ahora los ranchos son más pequeños, los de todos, entonces esos ranchos, si pueden por decir, un rancho que puede con 200 vacas, hay que hacer el manejo regenerativo, porque ahí la gran sorpresa es que puedes meter el doble de vacas, entonces ya es más rentable. Ya. Con el mismo vaquero, colaborador, te maneja 200 que 400. Y otra cosa que descubrimos en este tipo de manejo es que ya no son vaqueros los que usamos. Puede ser un niño, puede ser una señora, puede ser una persona ya grande. ¿Por qué? Porque tú metes a un cuadro tu ganado, el ganado se acaba ese pasto, te empieza a bramar, te empieza a avisar, y llega la persona que ya le llamamos pastor, casi como los que cuidan las borregas, Sí, porque ese ganado ya se hace al sistema, le abres y solo se cambia. Entonces, sí. todo se vuelve muy fácil. Repito, es mucho trabajo al principio, pero después todo es fácil, ¿verdad? Y don Enrique, como asesor, porque ya tienes años ayudando a otros ranchos, ¿verdad? ¿Has implementado esto en diferentes ambientes, como el desierto, área trópico? O sea, ¿qué experiencia tiene? ¿Hay un lugar donde no funciona esto? No, definitivamente funciona en todos lados, y les doy el ejemplo de la mina, ¿sí? Si se regeneró una mina en puras piedras, se puede en cualquier terreno. Si la idea es algo muy importante que debemos de entender los consultores, ¿verdad? Es que estamos viviendo años muy difíciles. Esa es la mina que me invitaron a regenerar, aprovechando que pusieron la foto. Me Ajá. invitan a regenerar esa mina, no se aprecia bien ahí, pero ¿qué hace una mina? Hay un cerro lleno de minerales, lo dinamitan, lo desaparecen, le sacan el oro, la plata, el cobre, y Mm, después lo vuelven a poner donde mismo. Ya son puras piedras, ¿verdad? mm. Obviamente se pierden los árboles, se pierde el pasto que había ahí, pero a la hora de regresar ese cerro a su lugar, pues ellos ponen una capa vegetal y le siembran zacatito, y ahora la ley dice que tienen que regenerarlo. Entonces a mí me hablan y me dicen: vamos a hacer el manejo regenerativo, el pastoreo intensivo no selectivo en una mina. Y yo me río, ¿verdad? Digo, ¿cómo? Y me dicen, y lo principal es que queremos este proyecto sin topsoil, sin la capa vegetal. Entonces les digo, pues va a ser imposible. ¿Cómo van a hacer pasto entre las piedras? Le hablo a Johan, y Johan me dice: aviéntate, porque los canadienses me dijeron: cueste lo que cueste, no nos importa perder dinero, pero lo queremos hacer. Entonces ahí los mineros nos dieron un gran ejemplo de que, de que las cosas tenemos que arriesgar, irnos a buscar, innovar, y si no se pudo, pues ni modo, ¿verdad? Ahí tenemos que sí se pudo. O sea, es increíble cómo las vacas hicieron el trabajo. Wow. Entonces, si se pudo en una mina, se puede en cualquier terreno. Entonces ahí ya se está viendo las franjas, ¿verdad? Que metieron las vacas pero ¿qué comieron si había pura arena? Ahí se ve, ahí están marcados los cuadros donde estuvo el ganado 24 horas en cada cuadrito de esos. Entonces, Ajá. ¿qué hicimos? Ese cuadro, antes de meter las vacas, lo cubrimos con una pequeña capa de rastrojo,
pero Ajá. antes de poner el rastrojo, aventamos semillas de 4 variedades de pastos de esa región. Entonces tiramos las semillas a las piedras, cubrimos el cuadro que les llamamos recámaras. Ajá. Después entraba el ganado por 24 horas ahí y lo alimentábamos también les dábamos rastrojo, avena y un poco de mineral proteico. Ajá. Entonces ahí se estaba el ganado por 24 horas en una recámara y empezamos a una densidad de 2,000 vacas por hectárea. Entonces estaban muy pegaditas las vacas. Entonces Eso hicieron viene siendo que como 10 metros cuadrados por cada vaca o 20, ¿cuánto más o menos debe ser? no, era un terreno de 20 por 25, eran 500 metros cuadrados, ¿verdad? Donde pusimos 100 vacas, entonces eran Ah, wow. 5 metros cuadrados por vaca. 5 metros cuadrados. Wow. Entonces ahí el ganado hizo un gran papel, se documentó todo esto y se envió a Canadá y allá obtuvimos un premio ambiental como el mejor proyecto ambiental a nivel internacional en el 2020. Entonces Wow, sí se puede, felicidades. este fue un gran ejemplo para decirles a los ganaderos que sí se pueden hacer las cosas diferentes y que hay que enfocarnos en el suelo, ¿verdad? Este, después de todo lo que les hablo de tratar de ser empresarios, viene la genética, ¿verdad? La genética es importantísima. He andado asesorando ranchos en el oeste de Texas, en el desierto chihuahuense del oeste de Texas, y me encuentro con que hay ganaderos que no tienen un solo árbol, no hay una sola sombra y quieren tener el Angus negro, ¿sí? Yeah. Esas vacas en mayo, en junio, a las 2 de la tarde están a 45 grados, 113 Fahrenheit, Yeah. y están nomás en el bebedero, tome y tome agua, bajándose la temperatura con agua, en lugar de buscar un compuesto de razas que sean eficientes para ese ecosistema. Recordemos que nuestras vacas viven 12 a 15 años en el rancho, entonces necesitamos hacer vacas productivas que resistan todos los climas que pasan en ese rancho, y lo vamos a obtener si nos ponemos a trabajar en genética, ¿verdad? Yeah. Sí. Enrique, vamos a hacer una pausa y grabar otro video hablando de la genética. Pero antes de terminar, de cerrar este capítulo, ¿qué consejo le daría a alguien que apenas está considerando tomar este cambio al manejo regenerativo? Pues yo siempre les digo que todos los ganaderos debemos de desaprender, ¿sí? Y volver a aprender y confiar en esto. Yo les doy el consejo de que se capaciten, Ajá. de que vayan a ver un rancho que ya hizo esto para que crean, como dijo, ver para creer, como dice un amigo. Entonces, busquen hacer las cosas de otra manera, porque el producir pasto es, es lo más caro que existe en la ganadería, es lo que más vale, Mm. más que el ganado, más que producir hasta ganado de registro. Si el ganado no lo hacemos con pasto, el estar alimentando nos va a llevar a la quiebra o simplemente no vamos a hacer negocio. Entonces busquen hacer ganadería regenerativa, infórmense, capacítense, vayan a cursos, visiten ranchos y ahí, después de todas esas investigaciones, láncense, porque sí funciona. Sí Yeah. funciona. Y por si alguien está interesado, don Enrique, ¿cómo pueden contactarle para pedir asesoría? ¿Estás disponible en el país o en Estados Unidos? ¿Dónde está Y dando? yo estoy, ya no viajo tanto a Estados Unidos, estoy más en Chihuahua y con gusto los podemos apoyar. Tenemos un programa también para esos ranchos más grandes o donde se juntan varios ranchos, que les mandamos un estudiante, alguien que tiene que hacer sus prácticas
para que ese estudiante nos apoye y estar a 24/7 ahí en el rancho en la asesoría, ¿verdad? Las asesorías no son caras, es más caro comprar comida, no se asusten, nunca hemos querido los ganaderos pagar asesorías, pero no son caras y menos cuando les ponemos estudiantes ahí a que se queden, son 3 programas de otoño, de primavera y verano, entonces les dejamos personal para que los apoyen y ese personal no les cuesta. Entonces, busquen trabajar diferente el suelo porque es increíble cómo nos encontramos con especies que decíamos, aquí salió este zacate gigante, aquí nunca había habido. No, pues esa semilla tenía hasta 50 años esperando condiciones favorables, fertilidad para germinar. Entonces tenemos un banco ahí abajo de semillas esperando que hagamos las cosas diferentes. Y Enrique, ¿va a estar este año en la reunión anual de manejo regenerativo de ranchos? Voy a estar el primer día, sí, porque tenemos otro evento, Pues pero podemos estamos... mencionar que van a estar septiembre 19, 20 y 21. Eso es en Chihuahua este año, ¿verdad? Así es. Ahí van a poder ver un rancho que es un ejemplo de estos que repito. Tenemos otro rancho en el desierto, más desierto que ese, para ver, porque hay gente que dice, no, pues es que en ese rancho llueve mucho. No es la lluvia, no le echemos la culpa de la lluvia, pero tenemos otro rancho que vas pasando por puros ranchos pelones, llegas a ese y es increíble para mostrarles, ¿verdad? Las asesorías empiezan primero que nada cuando ven lo que ya hicimos, ¿sí? Ajá. Porque es muy bonito hablar, pero los hechos hablan solos, entonces ahí es cuando las personas se convencen de que sí es posible, ¿verdad? Y no le echemos, repito, la culpa a la lluvia, es el manejo que se necesita hacer diferente, que el agua se quede toda completita en el rancho. Ahí estamos viendo, esa foto es 2017, ¿sí? No, perdón, 2015. Ajá. Cuando 2015, ahí vemos se puede apreciar un pino seco ahí en medio, ¿verdad? Ajá. Y la siguiente foto que nos puede poner mi amigo, no es esa, por ahí está otra foto del mismo lugar porque, bueno, aquí es el 2023, pero de esa foto que nos pusieron ahorita, hay otra donde ya se regeneró. El mismo lugar con el mismo pino seco ya sale arriba, donde es posible, y de veras, el no gastar en suplementos, ese es otra área del rancho que regeneramos, era lo más desértico ya, que estaba en un proceso avanzadísimo de certificación, y en 2 años ya teníamos esos resultados. Wow. Increíble. Excelente. Entonces, para comunicarse con usted, don Enrique, ¿como en Facebook, en algún correo electrónico, o Sí, quiere compartir algún teléfono o correo? sí, mi teléfono me pueden mandar un WhatsApp, es de Estados Unidos con el área 361-318-9425. Con mucho gusto, los atendemos, los orientamos de qué hacer. Hay mucho apoyo, si no lo podemos hacer nosotros personalmente, les conseguimos, pero lo mejor es que den el siguiente paso, que es empezar. Empezamos las asesorías con lo que tengas y es un plan maestro a 6 años, ¿verdad? Yeah. Y mi correo es engro, engro, engro.02 @outlook.com, ¿verdad? Estamos a sus órdenes y espero, es nuestra pasión que más gente se una a esto, que den ese siguiente paso, decir,
quiero cambiar, quiero mejorar lo que se me ha confiado. Recuerden que los ranchos son prestados, no son de nosotros, ¿sí? Y las siguientes generaciones que les va a tocar, debemos entregárselos mejor de como lo recibimos. Yeah. Esta es nuestra casa, la madre tierra, y hay que cuidarla. Ya vimos estos últimos años las altas temperaturas por los suelos desnudos, ¿sí? Uh-huh. Las sequías, ¿verdad? Que no llueve como antes, y todo eso es por cómo hemos tratado a la madre naturaleza y a los suelos, ¿verdad? Entonces, Sí. es hora de todos poner nuestro granito de arena y hacer las cosas diferentes. Producir pasto para que ese pasto enfríe la tierra, ¿sí? Enfríe. Es increíble cómo baja la temperatura de un suelo desnudo, ¿verdad? Que llega a estar hasta 75 grados ahí, a 25 grados. Es increíble. Entonces vamos a todos a aportar nuestro granito de arena para cuidar esos suelos que se nos han encomendado. Ya, exactamente. Pues muchas gracias, Enrique. Ahorita vamos a pausar este episodio y si tienes tiempo vamos a hacer otro hablando de la genética y la regeneración y hablamos de la raza que usted y yo nos apasiona, la machona, pero no solamente eso, de todas las razas que tenemos dentro de la colaboración de Boss Sires y cómo hemos, cómo estamos planeando ayudar a la gente buscar esa genética que no se encuentra en la exposición, no se encuentran en esas ferias, pero sí existe genética diseñada para el pasto. Entonces, gracias a todos por habernos acompañado en este episodio. Este es el tercer episodio apenas, capítulo de podcast, pero vamos a grabar ahorita en continuación uno hablando de la genética y regeneración de los suelos. No, gracias a ti, Jesse, y a todo el equipo de Boss Fires, ¿verdad? Por este podcast.